O sea, yo sí creo que McLaren lo hizo intencionalmente. Más carreras, Piastri no ha estado en buena posición. Una estrategia horrible de Aston Martin que hay rumores de que van a despedir a Andy. Si luchamos y con velocidad estamos avanzando. Igual safety, escucha nuestra voz, protegiendo que siempre somos tu opción, mientras nos puedas sintonizar. Estimados virtualeros, bienvenidos a un episodio más de nuestro canal. En esta oportunidad vamos a comenzar a hablar acerca de lo ocurrido el día de hoy en el Gran Premio de Las Vegas. Lastimosamente hubo más carreras fuera del circuito que dentro de ella, con una decisión muy polémica, pero muy clara. Y no entendemos por qué tardaron tanto, en más de 3 horas, en anunciar oficialmente la descalificación de McLaren por algo que había determinado prácticamente al finalizar la carrera. Para ello vamos a traer a la mesa a mi compañero Iván. Iván, ¿qué tal estás? ¿Qué te ha parecido el Gran Premio del día de hoy? Hola Eloy, hola virtualeros. Bueno, el Gran Premio de Las Vegas, todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Pero esta vez se quedó detrás de los comisarios, sazonando más el campeonato de pilotos. Ya vemos a un Max Verstappen, Loy, que se veía imposible una super remontada, y creo que hoy el gran perdedor son el equipo McLaren, porque no tuvieron esas previsiones. Con razón, ya finalizando la carrera me extrañó que Lando Norris redujera tanto el espacio con Verstappen, tanto así de que ya George Russell, que venía con problemas de dirección, lo estaba alcanzando. Terminó, después que estaban como a 12 segundos, terminó a 4 segundos Russell detrás de Norris. Igual Piastri perdió como que el empujón que venía haciendo para poder superar a Antonelli. Así que, ¿qué pasó ahí? Solo el equipo McLaren debe saber en qué fallaron. No sé, no quiero entrar en la polémica de que la FIA esté condimentando esto para llevar el campeonato a 3 pilotos a final de temporada. Espero que eso no sea, porque por algo ahora McLaren levantó una investigación por eso. Pero el hecho hasta ahora, para mí el error ha sido de McLaren por no ajustar bien la altura del vehículo, sabiendo de que el circuito de Las Vegas tiene una ondulación bastante pronunciada en todas sus calles. Sí, a ver, la información oficial dada por McLaren en sus redes sociales es una excusa absurda, porque ellos alegan de que no tuvieron tiempo suficiente durante las prácticas por el tema clima, por el tema que se suspendió la P2 por el tema de la alcantarilla, la clasificación fue en lluvia, y que la práctica 1 y 3 fueron mucho más temprano de la hora de la carrera. Entonces alegan de que no tuvieron tiempo suficiente para ajustar correctamente los reglajes del vehículo, cosa que es absurda porque el tiempo fue el mismo para todos. Entonces, si los demás equipos sí lo pudieron hacer, no entiendo por qué McLaren alega esto como intento de evitar la sanción. Para mí va un poco más de que ellos se arriesgaron porque sabían que el circuito de Las Vegas no era un circuito que les cayera bien a ellos, por lo que ya sabemos, se corre en una temperatura muy fría, y la ventaja del McLaren es que no degrada tanto el neumático. Y en un circuito como Las Vegas, donde la temperatura es tan fría, el resto de los equipos, digamos, tampoco degradan tanto los neumáticos. Entonces se iguala un poco más la competencia y McLaren pierde esa ventaja. Entonces, tomando en cuenta que están luchando el campeonato de pilotos, intentaron, creo yo, de una manera intencional, bajar un poco más el vehículo para tener más velocidad. Y evidentemente pues pagaron los platos rotos, porque es muy raro que haya pasado con los dos pilotos. A esto le pasó a Ferrari en China, pero recordemos que en China descalificaron a los dos pilotos, pero por razones diferentes. Sí. Uno fue por la tabla
que fue la razón por la que suspendieron a los 2 pilotos de McLaren, o descalificaron, que es la palabra correcta. Y el otro piloto fue, si mal no recuerdo, fue por la degradación de los neumáticos, creo, si mal no lo recuerdo. No estoy muy seguro ahora, pero sé que fueron por razones diferentes. Mientras que los McLaren ha sido por la misma razón. Entonces, tú te puedes equivocar con uno, pero no con los 2 pilotos. Entonces, yo creo que aquí hubo un intento de McLaren de mejorar el carro bajándolo un poco más, y pues se le fue la pinza y evidentemente pasó esto. Sin embargo, Iván, no dejó de ser una carrera lineal, poco entretenida, pero con una largada bastante interesante, porque Lando Norris vuelve a salir bien, pero se vuelve a posicionar mal. Yo no sé qué quiso hacer Norris por allí. No, era imposible hacer esa curva por ahí, si no pregúntaselo a Bortoleto y a Lawson también. Y no sé, él se preocupó mucho por Max y se le olvidó que la curva no se podía hacer así. Y lastimosamente perdió 2 posiciones en una largada, que después pudo recuperar una por estrategia y por velocidad con respecto a Russell. Pero claro, cuando ya intentó alcanzar a Max iba muy lejos. Sí, bueno, para mí la arrancada que tuvo Norris estuvo bien. El amague que hizo estuvo de más, porque por más que estás luchando por el campeonato y tienes que aguantar. Ya Norris tiene que llegar en el podio para ser campeón. Así. Sí. El detalle está que con esta descalificación no pueden arriesgarse más ni en Qatar ni en Abu Dhabi. Son 48 puntos que están en juego y oye, va a haber lucha, sí. Pues. Bueno, 48 no, son 58. Son 58 en total, pero 58. La diferencia ahora con esta descalificación son de 24, o sea, menos de una carrera. 24 puntos. Y en Qatar tenemos 2. Tenemos carrera sprint y tenemos carrera normal. Entonces se juegan más de los 50, o sea, de los 50, se juega más del 50% de esos 58 puntos que restan. Y McLaren tiene que menos de una semana para recuperarse de este duro golpe para el campeonato de pilotos que han recibido hoy. No fue una mala carrera para ellos, pero ya sabemos el porqué. Sí. El porqué no fue una mala carrera para ellos, ¿no? Sí. Del resto, de verdad que hasta el mismo Piastri, bueno, Piastri terminó siendo quinto, Mr. 5 ya bautizado totalmente. Hay unas polémicas internas ahí del equipo McLaren con respecto a Piastri, que anda retuiteando o retransmitiendo información que no debe. Y si es la realidad, sí, ya tenemos que esperar a que él salga del equipo para ver si es verdad o no. No quiero descartar de que sea algo que el equipo McLaren esté como perjudicando a su piloto, porque no tendría sentido y se vería manchada la reputación de McLaren. No queremos un segundo equipo Red Bull, eso sí, pero basándonos en lo que ha ocurrido en estas últimas carreras, Piastri no ha estado en buena posición. Para mí que los errores de Piastri son los que más ha perjudicado a que el equipo haya perjudicado a Piastri. No sé si internamente hayan cambiado un reglaje en el carro que a él no le ha caído bien, pero quiero dejarlo hasta ahora responsabilidad del piloto, porque son muchos errores que ha cometido Piastri. El error de Estados Unidos, el error de Bakú, el error en México. Son muchos errores. Y el de Brasil creo que también cometió un error. Así que no le puedo dar, hasta ahora no le puedo dar crédito de esta mala racha al equipo McLaren, sino que la responsabilidad para mí hasta ahora ha sido de Oscar Piastri. A lo contrario de Lando Norris, que lo que sí necesita es como que bajar un poco las ansias. La carrera de hoy, si no es por la descalificación y el error que cometió con Verstappen, pudo haber terminado bastante mal. Sí, totalmente. Arriesgó en la arrancada un poco más de la cuenta, sin necesidad, por lo que tú estás bien explicando. Pero también es verdad que ahora sí tiene que arriesgar, y bastante, porque McLaren le complicó la vida a él y se la complicó a Piastri, porque ya Max alcanzó a Piastri, están igualados en puntos. Piastri está por encima de Max, pero porque tiene una victoria más que Max. Max tiene 6 con la de hoy y Piastri tiene 7. Por eso Piastri está en el segundo lugar en la tabla y Max está de tercero.
aunque están igualados en puntos. Otra cosa que hay que destacar, Iván, Piastri fue cuarto al final por la sanción de 5 segundos, que para mí fue absurda de Kimi, porque en la repetición yo no vi ningún tipo de, ni siquiera el mínimo movimiento del vehículo. Pero bueno, ellos tienen un sensor que se activa cuando eso pasa, y me imagino yo que si la FIA sancionó es porque ese sensor se activó. Pero también es verdad que los sensores fallan, y si Mercedes no puede demostrar que fue un fallo del sensor, pues nada. Creo que ha sido una gran carrera de Kimi Antonelli, que se ha metido 48 vueltas con el neumático duro, saliendo de 17, si mal no recuerdo, o de 18, y terminando tercero con la descalificación de los McLaren. Ha terminado tercero justo detrás de su compañero de equipo, por delante de Charles Leclerc, que salió noveno. Muy mala estrategia de Ferrari con los dos pilotos, sobre todo con Leclerc. Hamilton venía de último por ese incidente de Bortoleto en la primera curva, que se llevó por delante a Stroll, y Stroll se llevó a dos más el que se llevó Lawson. Hamilton salió de 19 y en la primera curva era 13. Sí. Pero luego de ahí la estrategia de Ferrari con Hamilton creo que fue malísima, y lo explica básicamente la estrategia de Mercedes, que incluso al principio era hasta peor, porque Antonelli salió con neumático blando, que nadie lo quería. Y en la vuelta 2, con el Virtual Safety Car que sale por el incidente de la primera curva, él entra y pone los duros, y con esos duros terminó la carrera. Una locura, 48 vueltas, Iván, con el neumático duro. Bueno, ya hemos demostrado que y aguantando bien a Leclerc. Los neumáticos han sido de piedra. No, y en una pista como esta, que no degrada tanto por la temperatura fría que tiene, pues más ayuda. Pero lo que hay que destacar acá es que tenía 48 vueltas con un neumático duro, y pudo aguantar muy bien a Piastri y a Leclerc, que venían volando y que tenían mejor estrategia que él en cuanto a vueltas de neumáticos se refiere. Entonces yo creo que Kimi Antonelli, con lo que ya nos dio en la carrera pasada aguantando a Max, y lo que nos ha dado hoy con Piastri, ojito con Kimi, Sí, ojito con Kimi para la próxima temporada, que viene el cambio reglamentario, una regla de que Mercedes se la sabe muy bien, y hay muchas posibilidades que hasta el mismo Kimi le gane la partida a Russell. Ojito, hay que tener ojito. Kimi empezó tambaleándose en los primeros tiempos de la temporada, y está terminando muy en lo alto, haciendo podio. Sí, hoy el podio fue motivado una descalificación, pero bien merecido un cuarto lugar que hizo. Y para hacer un cuarto lugar tuvo que haber hecho una carrera para mí perfecta. Es más, no recuerdo si el piloto del día fue Max Verstappen, pero para mí el piloto del día tenía que haber sido Kimi Antonelli. Sí, porque Kimi Antonelli, incluso él pierde el cuarto lugar con la sanción de los 5 segundos que le pone la FIA, lo pierde con Piastri, y termina de cuarto por delante de Leclerc, pero a nada, a una décima por delante de Leclerc, allí seguidita. Pero bueno, con la descalificación de Piastri evidentemente termina siendo tercero, porque también descalifican a Norris, que terminó segundo, y obviamente ganó 2 posiciones. Quien no tuvo una carrera muy brillante fue George Russell, que fue de más a menos. Ganó una posición en la arrancada con la mala salida de Norris. Intentó atacar a Max al principio de la carrera, se veía que lo podía adelantar al principio, y luego se deslumbró. Se deslumbró tanto que Norris lo terminó pasando. Sí, pero ya estaba reportado por parte de Russell de que la dirección del Mercedes estaba fallando. Así que imagínate, un circuito que es rápido, donde tienes curvas lentas, con la dirección medio muerta, era para estar eso. Y con todo eso alcanzó a Norris, con el tema que te estoy diciendo, que fue lo extraño de Norris bajar tanto la velocidad. Yo pensé que era motivado a que estaba quedando sin gasolina y que tenía que ahorrar tiempo. Eso para mí fue como que una señal cuando bajó tanto tiempo así. Pero después vi que salió lo de la sanción y wow, McLaren tiene que aprender a estar como campeón del mundo para mí. Sí, es que al principio cuando se termina la carrera... Aquí, yo siento, Lloyd, que el que vaya a ser campeón de los McLaren va a ser el campeón para mí como más aguado que va a tener la Fórmula 1, sea Norris o sea Piastri, porque para mí con el vehículo que tenía Mercedes era para ya haber definido el campeonato.
Con lo Uf, con lo ya que hace McLaren rato. tenía para estar ya definido desde hace rato. Pero bueno, son pilotos que Piastri tiene menos años en la categoría, pero la han tenido complicada, malas decisiones, temas de reglas. Aquí el menos culpable ha sido el carro realmente, porque ha estado muy bien. Sí. Pero a McLaren se nota que le ha costado ser una escudería contundente a la hora de tomar decisiones. Y esto le ha jugado un poco en contra. Pero fíjate, Iván, cuando yo también vi esas dos últimas vueltas de Lando Norris tan lentas y perdiendo tanto tiempo, McLaren le informa por radio que hiciera más leaf and coast porque supuestamente se estaba quedando sin combustible. Pero era raro porque hubieron dos virtual safety car durante la carrera y en esos virtual vas muy lento. El segundo virtual sí que es verdad que no duró mucho, fue un virtual muy corto, pero el primero duró más de una vuelta. Y eso en teoría ayuda mucho al tema del combustible. Entonces era muy raro que estuviese teniendo ese problema de combustible. Evidentemente, cuando se termina la carrera, los ingenieros de la FIA, los marshals de la FIA, van al garaje de Norris a investigar el combustible. Esa es la razón por la que ellos van, porque yo pude ver la transmisión en vivo, me quedé incluso después del post Gran Premio, y ellos van a ver, a revisar el combustible y por alguna extraña razón, bueno, por alguna extraña razón no, es su trabajo verificar todos los vehículos una vez que se termina la carrera, descartan un tema de combustible y la sanción realmente se da por el desgaste de la tabla de madera del fondo plano del vehículo, que como todos bien sabemos, al terminar los grandes premios, esa tabla no puede estar por debajo de 9 milímetros de espesor o de grosor. Y estaba por debajo de los 9 milímetros ambos carros, y eso evidentemente es descalificación inmediata. Lo que yo nunca entendí es por qué tardaron tanto en sacar el anuncio oficial de la descalificación cuando ya era obvio que ya estaban descalificados. Más de 3 horas esperando estuvimos. Yo pienso de que si no hubiesen hecho eso, a lo mejor hubieran pasado tranquilo los McLaren, pero pero bueno, normalmente eso lo revisan. mucho, Normalmente sí, eso lo revisan. pero llamó mucho la atención el bajo rendimiento que tuvo Norris en las últimas vueltas y ahí ya desató toda la polémica. Ya cuando Yo vi pensé eso, al principio que iban a descalificar a Norris nada más por el combustible. Sí, por el combustible. Pero cuando yo también descartaron pensé lo del mismo. combustible y anunciaron lo del tema del desgaste de las tablas, yo dije, uy, ahí entendí el buen rendimiento de McLaren, insisto con esto, en este circuito, y obviamente pues se la jugaron y le salió mal. O sea, yo sí creo que McLaren lo hizo intencionalmente. Yo sí creo que fue intencionalmente buscando no estar tan atrás para no perder tantos puntos, pero bueno, ahora perdieron más de lo que hubiesen perdido, claro está. Pero si lo hicieron intencional, también están fallando, porque no puedes hacer algo intencional cuando estás luchando por un campeonato. Y más que te descalifiquen los dos pilotos, beneficiando en este caso a Verstappen, porque ya Verstappen está a 24 puntos, a menos de una carrera, así que 24 puntos lo puedes sacar en Qatar. Totalmente. Por otro lado, Fernando Alonso, una estrategia horrible de Aston Martin, que hay rumores de que van a despedir a Andy Cowell, y parece que están hablando con Andreas Seidel, pero me parece raro porque Andreas Seidel, hasta lo que yo sé, estaba en Audi o está con el proyecto de Audi. Entonces es raro que estén anunciando esto, pero probablemente no es un anuncio oficial, pero probablemente Andy Cowell sea destituido del cargo de manera inmediata. No van a esperar a que se termine la temporada, y Andreas Seidel es el favorito para sustituirlo. Una estrategia horrible para Fernando Alonso, que lo paran justo después que se termina el virtual, una cosa que no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué no lo paraste durante el virtual y lo vienes a parar una vuelta después del virtual, perdiendo muchísimo tiempo? Horrible la estrategia de Fernando, en una carrera en la que yo considero que Aston Martin tenía alguna posibilidad buena de conseguir algunos buenos puntos. Pero... Y otro que le la pasó horrible, Franco Colapinto, lo chocan y para colmo en los pits duran 9 segundos, 9 segundos. Todas las carreras, si no es 9, son 5, lo de Colapinto es... Lo de Colapinto y Alpine, bueno, sobre todo lo de Alpine, es horrible, de verdad. Sí, ya después dicen que es el piloto y no, ya es un acumulo de todo que es lo que está fallando en Alpine. Y obviamente le da la desconfianza a los pilotos. Y más que también el chasis de Colapinto está con falla.
ya determinado de que pierde segundos por vuelta por esa falla que tiene el chasis. Así que nada que hacer con Colapinto, que termine la temporada y ya iniciar una nueva para ver ya qué es la casta que debe sacar el piloto argentino en la próxima temporada. Pero por ahora, sí, totalmente, los haters de Colapinto tienen que estar silenciados porque el equipo Alpine es malo. Es un desastre. Sí. Y yo creo que después de Alpine, Aston Martin es el peor también. Horrible lo que hacen cada carrera. Es impresionante. O sea, es que tú piensas que no lo pueden hacer peor y lo hacen peor. Es increíble. Pero bueno, Iván, se terminó el Gran Premio de Las Vegas. Ya nos quedan 2 carreras la semana que viene. Qatar con carrera sprint. Y la siguiente semana Abu Dhabi. Terminamos el campeonato. Así que vamos a ver cómo salen de Qatar estos equipos después de la sprint. Norris tiene probabilidades. Todavía sigue siendo el favorito. Aunque el escenario es mucho más cerrado. Sigue siendo el gran favorito para llevarse el campeonato. Necesita 2 puntos de diferencia respecto a Max. Salir de Qatar con 2 puntos de diferencia respecto a Max y ya es campeón del mundo. En lo que tenga 26 puntos de diferencia es campeón. Actualmente son 24 y se juegan aproximadamente 30 y... No, se juegan más. Se juegan 25 más 18 creo de la sprint. 8 puntos de la sprint. 25 más 8 se juegan 30 puntos. De esos 33 pues rescatar la mayoría posible y sacarle 2. Quedando por delante de Max en la sprint. Y luego en el domingo ya es campeón del mundo. Así que está un poco más difícil, pero sigue siendo el amplio favorito para este campeonato. Nada, si no comete el equipo McLaren el error que cometieron el día de hoy en Las Vegas, Norris tiene gran amplitud de ser campeón para la próxima carrera. Pero Max Verstappen no lo va a vender barata. Así que va a haber bastante lucha en el próximo Gran Premio de Qatar. Totalmente, McLaren debería ir mejor porque aquí sí que hay mucho calor, así que en Qatar no deberían de tener el inconveniente que los llevó a hacer esta locura en Las Vegas, así que vamos a ver cómo salen de allí. Pero sigo insistiendo que Lando Norris sigue siendo el favorito. Así que, virtualeros, dejen en sus comentarios cualquier opinión que tengan al respecto de esta carrera, que tengan de las sanciones de McLaren y de lo ocurrido en el Gran Premio de Las Vegas. Y será hasta la semana que viene con el análisis del Gran Premio de Qatar. Hasta luego, virtualeros. Chao, virtualero. Chao, Iván. Virtual Safety, escucha nuestra voz, protegiéndote siempre. Somos tu opción mientras nos puedas sintonizar. Tú serás más sabio, el podcast, la red, un camino digno y claro. Los autos en juegos, pilotos concentrados. Vamos a aprender a mantenernos preparados entre rectas y curva. Informamos al mundo porque en este caos la opinión está en nuestras manos. Con cada episodio crecemos y luchamos y con velocidad estamos avanzando.